Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de la Escuela Batalla de la Concepción. Mi nombre es José Luis Vivar, profesor de Historia de la escuela. A ver, les cuento, bueno, hoy por hoy estamos en una contingencia que ya todos los medios nos tienen llenos de información, así que yo no voy a caer en eso, sino que sencillamente voy a explicar de qué se trata este pequeño trabajo, este pequeño esfuerzo que estamos realizando. A ver, básicamente quiero hacer unas pequeñas cápsulas de historia que traten de abordar un poco los temas que hubiésemos visto durante el desarrollo de nuestras clases. Y para ello he preparado un pequeño video. En este pequeño video se va a dividir fundamentalmente en dos partes. La primera parte voy a explicar un PowerPoint muy resumido sobre el tema. Y en la segunda parte voy a explicar cómo se va a hacer la resolución de la guía de trabajo. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan súper en claro. Además, obviamente esto va a ser subido a todas las redes sociales posibles, a la página de Facebook de nuestro establecimiento, así como también a mi canal personal de YouTube. Dicho eso, manos a la obra. A ver, el objetivo de aprendizaje de nuestra clase hoy día: conocer y comprender el proceso de hominización del ser humano y los primeros homínidos. Durante el desarrollo de la clase van a entender de mucho mejor forma y a más cabalidad lo que nos estamos refiriendo acá con esto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Fundamentalmente tres conceptos. El primero, el concepto de evolución. Segundo, el proceso de hominización. Y el tercero, el proceso de evolución cultural. Ya. El primero de ellos nos referimos al concepto de evolución. La evolución puede ser entendida o definida como un proceso continuo de larga duración en la que las especies se van transformando sus características en las sucesivas generaciones. Estos cambios son biológicos, pero también intervienen factores ambientales. A ver, acá con el cursor ustedes pueden ver la evolución desde el perro, desde el Sinodictis hasta este conocido chihuahua que pueden ver. El perro es uno de los mejores ejemplos para explicar el tema de la evolución. ¿Por qué? El perro hasta hace un par de cientos de años atrás única y exclusivamente había evolucionado como consecuencia de factores medioambientales, es decir, se iba adecuando al medio que necesitaba. Pero una vez tomó contacto con el hombre, el perro se fue adecuando en directa relación con los requerimientos del hombre. Es decir, si el hombre necesitaba que un perro fuera cazador, si un hombre necesitaba que el perro se metiera en una madriguera, esas características eran las que el hombre preservaba. Y por eso hoy día tenemos tanta variedad y especies de perros, como creo que la mayoría de nosotros tenemos al menos un perrito en casa. Ya. ¿Quién fue que planteó esta idea? Un personaje muy conocido de la época de hace muchos años atrás, que fue Sir Charles Darwin. Charles Darwin escribe un libro que se llama El origen de las especies. En él habla y plantea sobre que el mecanismo de selección natural tiene que ver con los cambios en el ambiente, y esos cambios en el ambiente generan un éxito reproductivo en las especies. Es decir, aquellos individuos más aptos son los que van preservando sus genes y son los que se pueden ir reproduciendo a fin de cuentas. Durante la época sus ideas fueron profundamente resistidas y se les caricaturizó. De hecho, ustedes pueden ver en estas imágenes cuáles estaban ahí, las imágenes de Darwin con un mono mirándose en un espejo, Darwin saltando en un aro, etc. O sea, imágenes que todas buscaban caricaturizar la figura del investigador en la época. Ya. Ahora, apliquemos estos conceptos que estuvimos viendo hace un momento a la evolución biológica humana. El concepto de evolución aplicado a los seres humanos nos resulta en el concepto de hominización. La hominización es un concepto que tratamos en clase, chiquillos. La hominización es el proceso mediante el cual el ser humano evolucionó desde las primeras y de las más simples a su estado actual. Aquí pueden ver en la imagen, por ejemplo, cómo evolucionamos de un procónsul que existió hace aproximadamente 18 millones de años hasta el hombre actual, que no tenemos como especie más de 200.000 años. Dando un cierre a esto y entendiendo algunos conceptos elementales y que son clave para poder entender y comprender de mejor forma esta unidad, vamos a abordar el concepto de evolución biológica. La evolución biológica es cómo el hombre ha ido cambiando y adecuándose al contexto y la realidad que le ha tocado en el momento determinado. Cómo ciertas características son necesarias de irse modificando y cambiando. Ejemplo, el proceso de hominización. Acá vemos en la lámina, por ejemplo, cómo el hombre fue cambiando, cómo fue cambiando la posición de los hombros con respecto a este protohombre
el tamaño del cráneo, la forma de la mandíbula, el largo de los brazos, la forma de la columna, la forma de la pelvis, la forma de los brazos, cómo se desplazaba. Todos esos elementos en conjunto han posibilitado y nos ayudan a entender mejor la evolución. La marcha bípeda nos levantó el cráneo, amplió nuestro campo de visión, liberó las manos. El liberar las manos nos permitió otro elemento clave. Síganme con el cursor, por favor. La fabricación de herramientas. Y la fabricación de herramientas, ustedes saben que con algunas excepciones somos la única especie viva que fabrica herramientas. Hay algunas hormigas que lo hacen y hay algunas especies de simios mayores que lo hacen, pero en general es el ser humano el que fabrica herramientas. El desarrollo del cerebro. En relación a nuestro tamaño, nosotros tenemos uno de los cerebros, o el cerebro más grande dentro de los seres vivos. Otro elemento que posibilitó eso es la disminución de nuestros dientes, de nuestras mandíbulas y de nuestros dientes. El perder dientes, acortamiento de la mandíbula, posibilitó aumentar la capacidad de la bóveda craneal y por ende tener un cerebro más grande. Al tener un cerebro más grande, en teoría, somos más inteligentes. La aparición de un mentón y una frente más plana que permitía proteger esta bóveda craneal o esta caja craneal. Cambios culturales. Nosotros somos la única especie que tenemos un lenguaje complejo propio que nos permite comunicarnos con el de al lado. Todos estos cambios y toda esta evolución se entiende como el proceso de hominización. Cómo pasamos de este protohombre, de Australopithecus, como aparece en la lámina, hasta el Homo sapiens actual. La evidencia de la hominización, se han encontrado una serie de esqueletos, pero uno de los más reconocidos y reconocibles es la figura de Lucy, que fue el esqueleto de un Homo afarense encontrado en África, que se calcula que tenía entre 3 a 4 millones de años de antigüedad. Y anecdóticamente les puedo contar que se denominó Lucy porque el equipo que encontró a Lucy era fanático de los Beatles. Esta primera parte, esto ha sido un resumen sobre algunos conceptos elementales sobre la idea de hominización, de evolución. Lo que en esta segunda parte les voy a tratar de explicar es sobre cómo ustedes deben trabajar la guía que viene anexada a este video. Yo les voy a contar cómo se va a descargar, dónde la pueden descargar, cómo la pueden trabajar. Pero les quiero presentar la guía. Este es para, en este caso, séptimo básico, ambos séptimos básicos obviamente, guía de trabajo de historia y geografía. La unidad, el objetivo del aprendizaje, una definición del concepto de prehistoria, una línea de tiempo, el concepto de hominización, algunas características de los protohombres del Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens neanderthalense y el Homo sapiens sapiens, el hombre actual. Luego de ello vienen las actividades. La primera de ellos, elaborar una línea de tiempo, es decir, consecutivamente tienen que decirme cuáles son en qué momento se ubicó, por ejemplo, el Homo afarensis, el Australopithecus, el neandertal, en qué etapa está el paleolítico, el neolítico, y que lo vayan demarcando. Se los recomiendo que lo hagan en su cuaderno de historia aparte, porque acá tienen muy poco espacio. En el ítem 2 luego tiene una actividad de comprensión lectora, muy sencillo de explicar. Deben leer ese texto y luego aparecen preguntas asociadas a ese mismo texto, chiquillos. Luego tienen un segundo texto sobre Monteverde, que es uno de los asentamientos humanos, el más antiguo, uno de los más antiguos al menos en América. Y ahí luego salen las preguntas. Luego, una lámina que vimos durante el desarrollo del PowerPoint, identificar a cada uno de estos especies de hombre y cuáles son las características fundamentales de cada uno de ellos. Y finalmente, completar el siguiente cuadro comparativo de las especies humanas. Acá colocan la especie humana, Homo afarensis, Australopithecus, neanderthalensis, así. La ubicación tiempo-espacio, es decir, entre qué años aproximadamente se ubicó y en qué lugar. Si fue en África, en qué lugar de África. Y cuáles son las características físicas más relevantes de estas especies. Los avances culturales, si tenían desarrollo de herramientas, no tenían desarrollo de herramientas, eso se entiende por avance cultural.
y las formas de vida de la obtención, si eran cazadores, si eran recolectores, si eran carroñeros, etcétera. Eso es lo que yo necesito que ustedes identifiquen y diferencien en esta guía. Luego aparece una actividad que es una sopa de letras. Para ayudarlos un poquito, yo les he colocado los conceptos en esta columna y luego ustedes tienen que ubicar las palabras. Pero ahí no se termina el trabajo. Luego de ello ustedes tienen que hacer una pequeña definición de cada uno de esos conceptos. Y finalmente, yo creo que todos tienen celular, pueden escanear este código QR y este los lleva a mi canal de YouTube, donde progresivamente vamos a ir viendo todos los videos y todo el material que yo vaya subiendo. Chiquillos, o sea, este es un espacio alternativo de aprendizaje, no quiero reemplazar la interacción que se genera en el aula, que es mucho más enriquecedora. Ustedes pueden debatir, compartir, preguntar. Pero esto es una manera alternativa, sirvámonos de las redes sociales para una alternativa de aprendizaje. Eso yo les pido. Segunda cosa, niños, y lo más importante, les pido que en este tiempo de contingencia, en donde el escenario ha cambiado mucho, les pido que se cuiden ustedes, que cuiden a las personas con que viven con ustedes, a su familia, a sus hermanos, hermanas. Y una de las acciones fundamentales para hablar de esto es quedándonos en casa, chiquillos. Yo mantendré el contacto, seguiré subiendo material, seguiré subiendo trabajo, porque no estamos de vacaciones. Tenemos que seguir porque esto va a cambiar y esto vamos a salir adelante. Muchas gracias, un abrazo para todos.